Episodio número 2799. Amados hermanos, queridas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la palabra de Dios. Tremendo, esta lección 7, motivados por la esperanza. Y aquí tenemos la frase que nos ocupa hoy, es también de Jim Rohn, de la vez pasada que mencioné a Jim Rohn. Las excusas son los clavos que se utilizan para construir un edificio de fracasos. Las excusas son los clavos que se utilizan para construir un edificio de fracasos. Omar Medina les acompaña. Oye, qué interesante. Sí, de Jim Rohn. ¿Recuerdan aquella frase que mencioné de que muchas personas trabajando duro en sus empleos y muy poco en su futuro? Porque después de la participación de Julio Noa, que tiene más frases para compartir, ya tiene luz verde Super Julio para continuar con esto, y luego de Gina Martínez y Miguel Camacho que me compartieron sus frases la semana que me tocó en la lección 5, nadie más se ha animado. Así que si usted encuentra una frase, la quiere compartir conmigo, qué mejor que hacerlo en su propia voz. Aquí un audio breve para estudio sistemático de la Biblia en audios de bendición. Pero aquí les comparto esta frase de Jim Rohn, que vivió 79 años. Este señor vivió entre 1930 y 2009. Sí, 79 años. Escritor, orador motivacional estadounidense. Era de formación cristiana, creo que era bautista, evangélico, episcopal o algo así el señor. Muy profundo. Las excusas son los clavos que se utilizan para construir un edificio de fracasos. ¡Wow! Tremendo. Hace mucho tiempo yo conocí esa frase, así que ahí se las comparto. Muy bien, les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, adoramos, glorificamos tu nombre. Qué bueno es estar en tu presencia, Señor, gozarnos en ti. Ver ante nosotros una nueva semana, una nueva lección, esta nueva oportunidad de aprender más y más de tu palabra. Dirígenos, que seamos atentos al estudio de la Escritura, que hagamos esto lo más importante en nuestra vida cada día, no solo porque lo digamos, sino porque lo hagamos realmente. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tremendo. Muchas gracias nuestra gente por el apoyo que están brindando. Estudio sistemático de la Biblia con el pastor Tomás Polanco. Brillante su participación la semana pasada. Ha querido el cielo que al pastor y a su asesor teológico le toque los temas fuertes de doctrina, como los temas fuertes como eso de los dos testigos. Pero a mí vienen estos temas que yo manejo mejor, como esto de motivados por la esperanza, esta lección 7. La próxima lección 8 será con el pastor Polanco de nuevo. Luz desde el santuario, otra vez. Un tema ahí un poquito, ¿verdad? Pero gracias a Dios por esto. Para hoy, en esta porción que siempre hacemos la parte introductoria del sábado y la porción del domingo, así juntas, la promesa de su regreso, porque de eso se trata. Entre los adventistas, en los días que yo comencé en la fe adventista, en los 80, había un texto bíblico que se utilizaba mucho y era casi una ley que uno solo aprendiera y lo compartiera. Y mucha gente recordará esa época, yo la recuerdo perfectamente. Isaías 25:9 es el texto a memorizar.
Isaías 25:9, que dice: y se dirá en aquel día: he aquí, ese es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Gloria a Dios, gloria a Dios. Una declaración poderosa del libro de Isaías, capítulo 25, versículo 9. En cualquier versión que tú lo leas, lo estudies, te darás cuenta de que ciertamente transmite mucha esperanza. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25, 9. Gloria a Dios. La segunda venida de Jesús es uno de los temas centrales de la Escritura. De hecho, es un hilo de oro que recorre las páginas sagradas de la Biblia. El hilo rojo. Hay una canción de Steve Green que me encanta que dice así: el hilo rojo. Un erudito ha calculado que hay 1845 referencias a la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento. En los 260 capítulos del Nuevo Testamento hay más de 300 referencias al regreso de Cristo. Uno de cada 25 versículos lo menciona. Interesante. Después de que la Reforma naufragara en Europa y se viera obstaculizada por divisiones y luchas, el protestantismo echó raíces en el Nuevo Mundo. En Estados Unidos, muchos recogieron el manto de la verdad, incluyendo la verdad sobre la segunda venida de Cristo. Entre ellos se encontraba un agricultor bautista llamado William Miller, Guillermo Miller, de él vamos a hablar esta semana. Como resultado de su estudio de la Biblia, creyó que Jesús vendría pronto durante el curso de su vida y comenzó a predicar ese mensaje, y con ello inició un movimiento que, aunque enfrentó una gran desilusión o un gran chasco, como se conoce, abrió ante muchos verdades bíblicas que todavía hoy son relevantes. Cabe destacar que William Miller nunca fue miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea, la Iglesia Adventista del Séptimo Día no existía para 1844. La Iglesia Adventista fue fundada en 1863. Guillermo Miller, aunque sí siguió muy asociado a Elena White, Jaime White, José Bates, los que habrían de quedar luego en el movimiento adventista, que más tarde se convirtió en el movimiento adventista del Séptimo Día, sí era conocido de ellos y eso, pero él murió antes de la fundación de la Iglesia Adventista. Por ejemplo, vamos a buscar aquí en su biografía, William Miller. Sí, aquí está. Él murió en 1849. Vivió entre 1782, nació en Pittsfield, Massachusetts, febrero 15 de 1782, y murió diciembre 20 de 1849 a la edad de 67 años en Southampton, New York. Muy interesante. Digo eso porque muchas personas asocian a Guillermo Miller con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Realmente tenemos la relación por el asunto de esa predicación fervorosa del pronto retorno de Cristo, pero de esos grupos que quedaron a raíz del Gran Chasco, lo que se conoce como el Gran Chasco, 1844, de eso vamos a hablar también esta semana. La Iglesia Adventista no existía en ese momento como tal. La Iglesia Adventista, el Séptimo Día, fue fundada propiamente en 1863. O sea, ya había muerto Miller y todo eso. Entonces, de eso se trata, porque continuamente escucho gente que no sabe, obviamente, porque el que no sabe, no sabe. No, que la Iglesia Adventista, Guillermo Miller. No, para nada. Hago esa aclaración. Entonces, como resultado de su estudio de la Biblia, él creyó que Jesús vendría pronto durante el curso de su vida, como decíamos. Comenzó a predicar ese mensaje. Y inició un movimiento que, aunque enfrentó esa gran desilusión, ese gran chasco, abrió ante muchos verdades bíblicas que todavía hoy son relevantes. Lo que se continuó después de Miller con el grupo menos promisorio
de los que quedaron de sus seguidores, que lo que más tarde se convierte en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la lección de esta semana vamos a examinar por qué la segunda venida de Cristo ha llenado de alegría el corazón de los creyentes a lo largo de los siglos y cómo podemos estar preparados para ese gran acontecimiento. Y esta semana nos vamos a basar en 4 capítulos, 18, 19, 20, 21, del conflicto de los siglos. El capítulo 18, Heraldos de una nueva era. Capítulo 19, una profecía significativa. Capítulo 20, luz a través de las tinieblas. Y capítulo 21, un gran despertar religioso. Muy, muy importante. Y acerca de esta belleza de la promesa de la segunda venida de Cristo, aquí recibimos a nuestro asesor teológico, el profesor Humberto Méndez, que estaba ahí ya, ¿verdad?, esperando su turno al bate. Vamos con Humberto Méndez y ahí está la musiquita que anuncia su entrada para este comentario, primer comentario de la semana. Adelante, Superlíder. Quiero volver a insistir en la promesa del regreso de Cristo. Y voy a continuar con la nota tónica de las Escrituras, que es una de las verdades más solemnes y más gloriosas, como acaba de leer Omar, que revela la Biblia, que es la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, como hubiese dicho el Padre Lacunza. Debo decir que hubo santos desde los antiguos tiempos que miraban hacia el tiempo del advenimiento glorioso del Mesías, como hacía la consumación de sus esperanzas. Recordemos a Enoc, que se contó entre la séptima generación descendiente de los que moraban en el Edén y que por 3 siglos anduvo con Cristo en la tierra y que pudo contemplar desde lejos la venida en gloria del Libertador. He aquí que viene el Señor con las huestes innumerables de sus santos ángeles para ejecutar juicio sobre todos, como leemos en la carta de Judas. El patriarca Job, en la lobreguez de su aflicción, exclamaba con confianza inquebrantable: pues yo sé que mi Redentor vive y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra. Aún desde mi carne he de ver a Dios, a quien yo tengo de ver por mí mismo, y mis ojos le mirarán, y ya no como a un extraño. En un extraño libro escrito por el misionero Joseph Worth, encontramos sobre esa venida de Cristo que en su viaje por Bocara encontró personas que profesaban la doctrina de la próxima venida del Señor entre ese pueblo remoto y aislado. Los árabes de Yemen, dice él, poseen un libro llamado Seara, que anuncia la segunda venida de Cristo y su reino de gloria, y esperan que grandes acontecimientos han de desarrollarse antes del año de 1840, según dice en la página 377 de su obra. Agrega: en el Yemen pasé 6 días con los hijos de Recá. No beben vino, no plantan viñas, ni siembran semillas. Viven en tiendas y recuerdan las palabras de Jonadá, hijo de Recá. Y encontré entre ellos hijos de Israel de la tribu de Dan, quienes, en común con los hijos de Recá, esperan que antes de mucho vendrá el Mesías en las nubes de los cielos. En todas las edades ha habido personas que esperan al Señor. Son cientos, miles de años que se congregarán en una mañana gloriosa. Tú y yo debemos estar allí para darle la bienvenida al Señor y Él transformar nuestros cuerpos. Wow, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Super Humberto. Qué lindo, qué bien que han esos comentarios, ¿verdad? Como al punto, muy al punto.
Ya entrando propiamente en esta porción de domingo 12 de mayo, hoy felicidades a todas las madres. En este Día de las Madres aquí en Estados Unidos, en otro lugar donde se celebre en este tiempo el Día de las Madres. Felicidades. La promesa de su regreso. Los reformadores protestantes y los peregrinos que partieron de Holanda hacia el Nuevo Mundo anhelaban la venida de Jesús. Para ellos, la segunda venida de Cristo era un acontecimiento grandioso, un acontecimiento gozoso que esperaban con gran interés. Juan Wycliffe, o John Wycliffe, anhelaba la venida de Cristo como la esperanza de la iglesia. Calvino hablaba en nombre de todos los reformadores al referirse al glorioso regreso de Cristo como el más auspicioso de todos los acontecimientos. Para los hombres y las mujeres fieles a Dios, la segunda venida de Cristo era algo que había que celebrar, no algo que se debía temer. De eso vamos a aprender mucho durante esta semana. Vamos a la Biblia, por ejemplo. Vamos a comenzar a aprender aquí de lo que la Escritura enseña. Si vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3, encontramos lo que se conoce como la promesa. La promesa. Juan 14, 1 al 3. Era otro pasaje de la Escritura que se motivaba mucho cuando yo era adolescente, entrando a la iglesia adventista, y me encantaba. Fue una de las primeras cosas que yo me aprendí de memoria, la promesa de Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tremendo. Gloria a Dios. Wow. Eso se conoce como la promesa. Otro pasaje clave para entender este tema es la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Uno de los pasajes más claros que hablan acerca de eso. Pasajes bíblicos que ofrecieron tanta esperanza a los cristianos a lo largo de los siglos. Dice así, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Tremendo, tremendo. Qué cosa linda, ¿verdad? Pero contrario a lo que la gente opina, que no, que va a traer a los que durmieron, es porque están en el cielo. No. O sea, que los va a levantar, porque en el contexto del mismo pasaje dice que serán levantados, serán resucitados. Por eso es que dice que nosotros no precederemos a los que durmieron. O sea, no iremos nosotros delante, yo detrás, o yo adelante, nosotros atrás. No. Juntamente con ellos seremos arrebatados en la segunda venida de nuestro Señor. Hemos leído ya Juan 14, 1 al 3, Juan 14, 1 al 3, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, y esta hora de Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Oye esto, Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2, 11 al 14. De ahí que muchos pioneros de la iglesia adventista, cuando se escribían cartas, firmaban al final, suyo en la bendita esperanza, suyo en la esperanza bienaventurada. Así era, porque como dice ese versículo 13, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿por qué estos pasajes bíblicos ofrecieron tanta esperanza a los cristianos a lo largo de los siglos? Aquí hice como un breve comentario de cada pasaje. De Juan 14, 1 al 3, este pasaje se conoce como la promesa, donde Jesús habla de su segundo regreso, de su segunda venida, de su regreso. Capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses es una descripción detallada del orden en que sucederá el regreso de Jesús. Y esto de Tito que hemos hablado, de Tito 2, nos habla de aguardar, esperar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, mi hermano, mi hermana, es fácil entender por qué la creencia en la segunda venida de Cristo ha traído tanta esperanza y alegría a los cristianos que creen en la Biblia. Este acontecimiento señala el fin de la enfermedad, el sufrimiento, la muerte. Anuncia el fin de la pobreza, la injusticia, la opresión. Anticipa el fin de las luchas, los conflictos y las guerras. Pronostica un mundo futuro de paz, felicidad, comunión duradera con Cristo y los redimidos de todas las épocas para siempre. Y aquí se destaca una cita de ese capítulo 18 del conflicto de los siglos, capítulo 18, herederos de una nueva era. Oye cómo dice aquí. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos seguidores. La promesa de despedida del Salvador sobre el Monte de los Olivos, de que volvería, iluminó el futuro para sus discípulos y llenó sus corazones con gozo y esperanza, que las penas no podían apagar, ni las pruebas disminuir. Entre los sufrimientos y las persecuciones, esa manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo era la esperanza bienaventurada. Cuando los cristianos de Tesalónica, agobiados por el dolor, enterraban a sus amados que habían esperado vivir hasta ser testigos de la venida del Señor, Pablo, su maestro, les recordaba la resurrección que se verificaría cuando viniera el Salvador. Entonces los muertos en Cristo resucitarían y juntamente con los vivos serían arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Y dijo, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios. Citando ahí lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, está en el libro El conflicto de los siglos, capítulo 18, heraldos de una nueva era. Esto como que me da una sensación así como en los años que yo comencé a estudiar la Biblia en 1980, bueno, antes en el 79. A lo largo de todos estos años, ese sigue siendo mi tema favorito. Mi tema favorito. Por eso, cada día, mi gente, yo no me enfoco en las cosas que me puedan estar pasando en el presente. O sea, yo me enfoco en ese futuro glorioso. Por eso no me apego, ni me quiero apegar, ni me imagino estar apegado a cosas de este mundo.
O sea, uno puede hacer su planificación y qué sé yo, tener planes y eso, pero hay mucha gente que dentro de sus planes y proyectos no contempla cómo estará ese día del regreso de Cristo. Y eso es algo que uno tiene que preguntarse continuamente. Examinar su vida. ¿Estoy yo en la sana doctrina? ¿Estoy yo buscando los caminos de Dios o quiero disfrutar de los dos mundos? Con un pie aquí y otro pie allá. No, mi hermano, no. Es momento de uno afirmarse en esto. Afirmarse en esto. Entonces, finalmente aquí se pregunta, ¿por qué la segunda venida es tan importante para nuestra fe? Especialmente al saber que los muertos duermen. Lo vamos a ver más adelante en la lección 10. ¿Por qué esta enseñanza adquiere tanta importancia? Sin ella, ¿por qué estaríamos, como dijo Pablo, en una situación totalmente desesperada? Porque dice el super Pablo ahí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 15, 15 hasta el 18, vamos a ver. Aquí estoy. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 15 al 18. Ahora sí. Dice, somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual nos resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Tú ves, esa es la franqueza con la que el super Pablo habla ahí en 1 Corintios 15, 15 al 18. Porque ese es el eje central de toda la experiencia cristiana, especialmente cuando vemos a nuestros seres queridos morir. O sea, si Cristo resucitó, han de resucitar los que duermen en Él. Tremendo, gloria a Dios, un tema fascinante de verdad. Aquí escribí, porque es lo que precisamente marca el final de este mundo de dolor, pecado, sufrimiento y muerte, y nos da la seguridad de que volveremos a ver a nuestros seres amados que abrazaron esa promesa antes de que la muerte nos los arrebatara. Adquiere más importancia porque es la garantía de que viviremos por toda la eternidad allá donde los años no se cuentan y donde no habrá más llanto, ni lamento, ni dolor, ni muerte. Cito ahí lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 5. Manito o manita, el enfoque de esto es apegarnos a lo que la Biblia enseña al respecto. Porque hay muchas creencias particulares por ahí, como el que muere se va para el cielo o para el infierno, según fue bueno o fue malo. Eso no es exactamente lo que enseña la Biblia. La Biblia habla de que los que duermen están en un proceso inconsciente, en el sueño de la muerte. Entonces serán levantados los que se levanten a vida eterna en la primera resurrección, así enseña la Biblia, y los que han de sufrir la muerte segunda se van a levantar en esa segunda resurrección, donde serán eliminados para siempre, en la muerte eterna. Unos irán a vida eterna y otros a muerte eterna. Eso es lo que la Biblia enseña. Esta semana vamos a estar repasando esos temas porque nos motiva en la esperanza de lo que la Biblia enseña, de que esto no es todo lo que hay para nosotros. O sea, esta experiencia dolorosa, breve, complicada del mundo en que vivimos. Esto es algo pasajero, temporal, mi hermano. Motívate en la esperanza porque muy pronto ha de retornar nuestro Señor Jesucristo. Y ahí sí es verdad que viviremos con Él allá donde los años no se cuentan. Peregrino soy, había una canción que hablaba de eso. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien porque aquí el tiempo se acabó.
Gloria a Dios. ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, hemos hablado este gran tema de la promesa de su regreso, esta introducción, esa fabulosa cápsula que nos entregó hoy el Super Humberto. En fin, cada día, señores, aprendiendo de lo que la Biblia enseña. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, adoramos, glorificamos tu nombre, oh Señor. Muchas gracias, oh Señor, por traernos de vuelta a este tema, repasar esta maravillosa esperanza, esta bienaventurada esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Que este sea el sentir de cada uno de nuestros oyentes, que al compartir estas lecciones podamos vivir esto, abrazar esto, hacer de la esperanza una experiencia en nuestra vida diaria. Es lo que suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. No se pierda para este lunes, Dios mediante, a la espera del tiempo, en el marco de esta lección 7, motivados por la esperanza. Mira cómo el tiempo pasa. Estamos justo en la mitad, bueno, más de la mitad de este trimestre que el otro día llamábamos el nuevo trimestre. Ya vamos una lección por adelante después de la mitad, porque de 3 lecciones llevamos a la número 7. Motivados por la esperanza. Recuerden el contacto con este servidor vía WhatsApp. A los que deseen recibir estos apuntes, yo hago estos apuntes, respondo a las preguntas, marco, subrayo, resalto. Los que quieren participar también de recibir el link cada día de estudio sistemático de la Biblia a través de YouTube. Tengo listas de difusión que están ahí en esa lista. Voy compartiendo las cosas que van sucediendo en nuestro ministerio. Y pueden contactar también para enviar su audio con una frase, un pensamiento, una cita poderosa de esas que compartimos aquí en su propia voz. Pueden hacerlo normal, como un audio normal a WhatsApp, al número +1 484 838 8989. +1 484 838 8989. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios los bendiga. Hay paz. Dale. Hay paz.